Bueno chicos, volvemos a las videoreseñas de juegos de mesa. La única razón por la que había tardado más en hacer esto era porque estaba esperando que me llegase esto, aunque sigo sin poder probarlo, así que volvemos a las videoreseñas de audio un pelín cutre y ya retomaremos un poquito más adelante las molonas. Hoy vamos a hablar sobre un juego de mesa muy chiquitito, muy transportable, tan transportable que nos cabría perfectamente en el bolsillo. Ojo, para transportar, que no para jugar. Este juego para jugar no es uno que ocupe la de Dios, pero tampoco se puede decir que no ocupe. Eso sí, por mucho que vaya en rollo cartera, no nos va a servir para pagar el autobús, por ejemplo. Vamos, no creo. Es un juego traído por Salt Pepper Games y de 1 a 4 jugadores. Lo que tiene molón es que es de 1 a 4 jugadores. 15 minutos, son partidas súper ágiles y además muy fácil de explicar a cualquier persona que tiene cuenta aquí. O sea, no solamente consta del juego base, sino que tiene varias mini expansiones que podemos jugar aparte o todas juntitas si nos volvemos locos. Pero bueno, yo os aconsejo que si los vais a poner en marcha, primero lo echéis en normal y ya después con gente. En cuanto a componentes, pues nos encontramos con una carterilla que a mí me da pena, por ejemplo, el borde este, porque esto es la típica cubierta que se le pone a los libros, sería para tirarla. De hecho ya la tengo medio reventada, en algún momento la tiraré. La carterilla, por desgracia, es de cartón, o sea, de cartón, de plástico, y no es de cuero. Entonces esto en algún momento terminará reventado, todo el mundo lo sabe, pero bueno, ya cuando pase eso será cuestión de meterlo en una caja y ya está. En la zona izquierda tenemos la zona, bueno, las cartas del juego base, y aquí tenemos las expansiones. Y además aquí tenemos lo que es el reglamento, que el reglamento es bastante rápido, de estos tipos trípticos o cuatrípticos. Y nada, bastante claro en general, yo diría. De esos juegos que por lo menos lo han hecho bien. Las ilustraciones, ahí la tenemos. Las cartas pues también. No es un juego que requiera ser enfundado por una sencilla razón, es que todas las cartas van a estar visibles. Bueno, salvo las que tenemos en la mano, pero claro, como las traseras de las cartas son todas diferentes, pues ¿de qué te sirve enfundar para que no se estropee, para que no se marque, que no se sepa la carta, si es que ya la trasera te está diciendo qué carta es? Si te acuerdas, claro está. Va a ser difícil acordarse de todas maneras, porque es la estética, estáis viendo que es todo rollo cuadraditos de muchos colores, y os digo, esto va a ser muy difícil acordarse. Yo creo recordar que todas las cartas tienen una zona naranja, azul, verde y gris. Estoy casi seguro de que sí. Son todas iguales, lo único que cambia es la organización y las carreteras. Hay carreteras rectas, hay carreteras rectas con curvitas, y creo que hay algunas que son exactamente una curva. Y después la cara contraria, lo que tenemos son los objetivos, que nos pueden salir pues esta cantidad de objetivos en una partida para el básico. Pero es que además tenemos la expansión. Detrás de esto es donde tenemos la explicación de la expansión, es muy fácil, es una carta. Aquí tenemos otra, que son 4 cartas, y tenemos otra, que es otra carta, otra, que es otra carta. Vamos, 4 cartas. O sea, está muy bien, muy completito. Sí, creo que se había agotado hace poco, pero si podéis haceros con él y os gusta el rollo city building, pero suave, porque es súper suave el juego. Ojo, suave de aprender, dificilísimo de conseguir la victoria. Y si estáis jugando con gente, diría que incluso más. Si os gusta ese tipo de juego, la verdad es que es un juego interesante. Lo que os estaba comentando, las cartas son completamente visibles, pero o sea, no interesa infundarlas realmente, porque no van a caber aquí en el mazo este, o sea, en la carterilla. Y aparte de que no os va a servir para que no se marquen, el gramaje de la carta está en principio bien. No es el mejor, pero no es el peor. Tiene un acabado de estos planos, o sea, no es el acabado este de lino que a mí me gusta. Si veis los reflejos se nota que es súper suave. Y el tacto de la carta está bien. O sea, yo en principio no veo nada malo en cuanto a componentes, salvo que me gustaría que esto fuese de cuero. Pero bueno, estamos en la cultura del plástico y ahí lo tenemos. La preparación es muy sencilla. Básicamente mezclamos todo el mazo este con el que vayamos a jugar. Si vamos a jugar con expansiones, pues también lo podemos mezclar aquí.
se genera la primera carta de ciudad, que es el punto inicial de nuestra ciudad. Sacamos 3 cartitas que nos van a definir las condiciones de puntuación así más especiales de nuestra partida, porque en nuestra partida vamos a puntuar un punto por cada bloque del grupo más grande que tengamos. Por ejemplo, si el grupo que tenemos más grande es el naranjita, pues ese será el que puntúe más, o el gris, o el verde, o el azul, el que tengamos más grande. Después vamos a perder un punto por cada carretera, que esto es una carretera. O sea, si tenemos una carretera, básicamente es un trozo de línea que, sea lo largo que sea, pues termina en mesa o termina cortada. Bueno, así no sería legal, pero cortada por un trozo de ciudad. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, pues tenemos 1, 2 y 3 carreteras, pues ya son 3 puntos negativos. Y el tema de puntuar, pues sería esto más las condiciones estas, bueno, más o menos, porque esto hay veces que resta, las condiciones estas, las condiciones estas y las condiciones estas. Y tenemos que, con esa puntuación, al final, ser capaces de superar la sumatoria de estas 3 cantidades, que contra más chiquitito sea ese número va a ser más fácil de conseguir, pero hay veces que te salen cartas súper grandes o que se vuelve súper loco porque las condiciones son difíciles de cumplir. El objetivo, pues como os digo, es sumamos estos 3 numeritos, y si al final la puntuación que hemos logrado supera a esos 3 numeritos, a la sumatoria de esos 3 numeritos, habríamos conseguido la victoria. Es muy sencilla. ¿Cómo se juega? Pues muy sencillo. El jugador inicial coge una de sus cartas y las tendría que enlazar con esta, bien poniéndola adyacente. Da igual que no cumpla los colores, o sea, eso da igual. Tenemos que buscar que cumplan estas condiciones y hacer grupitos grandes de colores. Entonces, aquí, por ejemplo, estaríamos haciendo que hubiese solamente una carretera, mientras que al ponerla aquí, pues estaríamos generando esta carretera y esta, que después a lo mejor se unen, sí. Esto es una posibilidad. Lo que no se puede es poner de forma en unión diagonal, y sí se puede pisar una tarjeta con otra, y si hay muchas tarjetas pisadas no pasa nada. Esto, por ejemplo, sería completamente legal, y así ya estamos generando un grupito un poquito más grande de naranjitas y una carretera unificada, que eso al final nos va a reducir la cantidad de puntos negativos que nos llevemos en la partida. Con esto vamos buscando eso. El jugador este ya ha hecho su turno, le pasaría, bueno, habría un mazo de robo, le pasaría sus cartas al siguiente jugador, que como hemos visto tiene solamente una carta, pues al tener 2 cartas ya tiene sus 3 cartitas, y el jugador que acaba de jugar robaría una carta, que todo el mundo sabe que es esta carta, porque se estaba viendo, no es un grupo de cartas que esté oculta. Ya es intentar recordar un poco qué es lo que tienen los demás jugadores para ir poniendo. No, o sea, la única condición en este juego, cuando se está jugando en multijugador, pues cuando se está jugando solo y ya está. La única condición de este juego en modo multijugador es que no puedes enseñarle la carta al resto de jugadores, pero sí puedes decirle, oye, pues tengo una carretera a la izquierda que cruza de arriba a abajo, son el gris arriba, en la esquina superior izquierda, el azul en la esquina inferior derecha, verde en la esquina superior izquierda, o sea, derecha. Puedes decirle cómo es la carta, pero no se la puedes enseñar al resto de jugadores. Y a la hora de colocar, obviamente, si estamos colocando en horizontal, no vale que coja un terreno y lo ponga así. Tiene que ser siempre siguiendo ese patrón que se está generando. Y poco más. Después pues tenemos las expansiones, que la verdad es que le meten bastante chicha. Hay expansiones que te hacen limitaciones de tablero, que esa es la de la playa. Esa es muy chula porque te complica la vida, porque no te permite crecer más allá. Después está la del dragón, no sé, hay expansiones que están muy chulas. Yo he jugado un poco en expansiones, os tengo que decir, casi siempre juego solamente con el básico, pero oye, si os da la picada y queréis echarle muchas partidillas, pues le vais metiendo expansiones y vais variando. De todas maneras, el básico, como todas las cartas, creo que son 15 si mal no recuerdo, o por ahí ronda, todas las cartas de juego realmente por la cara trasera tiene una condición diferente, pues al final el juego varía muchísimo. ¿Merece la pena o no merece la pena este juego? Para mí, sí, pero a mí me encantan los city building. Es verdad que como city building a lo mejor se nos queda un poco corto, porque no deja de ser poner cuadraditos adyacentes como un rollo dominó, porque al final es una especie de dominó extraño lo que estamos haciendo en mesa, pero de alguna manera
con un mínimo de imaginación, realmente, como estamos viendo la ciudad que va creciendo, poniendo cartas, pues sí, vale, estamos haciendo una especie de city building. Quitando el tema, el juego engancha. Porque es muy fácil de ponerte a jugarlo, piensas, va, esto va a ser sencillo, y de pronto te pones a jugarlo y te das cuenta de que eso es peor que un dolor de muela. Pero te lo pasas bien. Si lo juegas solo, te lo pasas bien. Y si lo juegas con gente, te ríes porque se empieza a liar, porque la comunicación muchas veces falla. Y bueno, es verdad que los objetivos y todo eso está ahí visible, es todo cooperativo, pero no siempre las cosas salen como quieres que salga. Y aparte, la carta que estás robando a lo mejor no es justo la que estabas esperando que saliese. Que eso es lo típico de este tipo de juegos. No sé, a mí me gusta. Después tiene mucha vidilla porque como cada carta tiene su propio objetivo en la trasera, pues está guay. Y lo que os estaba comentando, que si por lo que sea os cansáis de jugar con el básico, pues tienes bastantes expansiones que se aconseja realmente jugar separadas entre sí, pero realmente podríais juntarlas y ya está. No sé, a mí me parece un juego interesante. No recuerdo el precio, también depende del precio al que esté, pero bueno, siendo un juego así cortito, yo no le he hecho más de 10-12 euros. A lo mejor incluso me he pasado de largo por arriba, porque no tiene muchas cartas y no sé. A mí me gusta, sobre todo si os gusta viajar, porque yo, por ejemplo, es verdad que este tipo de juegos, a pesar de que os digo que me gustan, en casa no suelo jugar a este tipo de juegos. Esto es para cuando me los llevo por ahí por eso, a un viaje y demás, pues esta historia sí que me gusta, porque no ocupa nada, es que literalmente no ocupa nada. Lo que sí, el plastiquito ese, o sea, el papelito sí se lo dejo por ahí porque no me gusta llevármelo. Y de hecho, no es solamente eso, sino que muchas veces le quito la cartera, porque la cartera me da la sensación de que si me lo llevo en la calle, yo he tenido de pequeño carteras de estas de plástico, no de juguetes, sino las típicas carterillas que había para guardar tarjetas, que a mí se las daban de promoción a mis padres muchas veces y me las daban a mí y yo tenía tarjetas de juguete y las usaba en esas fundas que básicamente eran iguales que estas, o la típica carterilla del bonobús, ¿no? Pues eso se rompe súper rápido. Y esto le va a pasar igual si empezáis a sacarlo de casa. Entonces yo lo que hago muchas veces es sacar la cartera, saco las cartas, lo echo en una bolsa zip o le pongo una gomilla y me la llevo en la maleta o donde sea, que no ocupa nada, si quiero jugar a este juego. No sé, lo veo súper interesante y además creo que se sigue editando, así que está guay. No sé si lo habéis probado o no lo habéis probado, pero y qué sensaciones os dio si lo probasteis. Pero a mí me parece un juego súper interesante de tener. Por eso, no ocupa nada, no es carete. Tampoco iría a por él de primeras en tienda, de hecho no fue mi caso. Este fue el típico juego que yo metí en mi lista de juegos deseables. Le puse el precio más o menos al lado, porque yo lo que suelo hacer es genero mi lista de juegos deseables, le pongo el precio al lado y cuando voy a hacer un pedido a una tienda y no me da para conseguir lo que es el envío gratuito, pues me voy a esa lista, miro a ver qué juegos me llaman la atención más de todos los que tengo, salvo que se me haya antojado otra cosa, y bueno, pues lo pillo. Y este cayó de esa manera. La verdad es que no me arrepiento. Me daba un poco de miedo por eso, porque es un juego súper chiquitito, juego de cartas, que yo no soy mucho de juego de cartas, pero al final me lo pillé y la verdad es que cada vez que lo saco lo disfruto. Lo dicho, en mi casa no suelo sacarlo a mesa, precisamente porque me gustan más los juegos grandes, pero cuando me voy por ahí de viaje, oye, echarlo en la maleta tampoco está mal y se disfruta. Es un pique y te echas un buen rato en los tiempos estos de relax. No es un juego, por desgracia, que se pueda jugar en el avión, por ejemplo, o en el autobús, o incluso en el coche si estás sentado en los asientos traseros, porque primero que no vas en la mano, que el juego va directamente en mesa, y segundo que el tablero se os va a desperdigar por la zona en la que estéis jugando y no es muy controlable. O sea, este le pasa lo mismo que a Carcassonne, si habéis jugado. Y es que a lo mejor el tablero se os va extendiendo más hacia un lado, que no estabas pensando que crecieras hacia ese lado, pero la carta que te ha salido, pues te interesa que vaya hacia ese lado. Es un juego de estos de poco control hacia dónde crece, pero bueno, tampoco es un gran problema. Sería ideal poder jugarlo en una bandeja de estas de tren o de avión o de autobús, pero no es el caso. Yo por lo menos no lo jugaría ahí. Lo dicho, dejadme abajo en los comentarios qué opinión tenéis de él si lo habéis jugado y nos vemos el próximo día. Buen camino.
Bueno, por cierto, abajo en la parte de información, si me acuerdo, os dejaré el posible link de compra de esto, ¿vale? Así que ahora sí, buen camino. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.